con gente como el invitado que tenemos hoy en Mediodía Radio Sirena, que llevábamos un tiempecillo detrás de él, aunque es habitual, fácil relativamente verlo por aquí por Benidorm, porque cada 2-3 meses baja a ver a la familia. Tenemos con nosotros en Mediodía Radio Sirena, Olga, ¿a quién? Pues tenemos a Guillermo Amor, al que le damos las gracias por estar con nosotros, y tenemos que decirlo, por ponernos tan fácil la oportunidad de hacerle esta entrevista. Porque, como bien has dicho, tenemos que hablar de un hombre que ha marcado un antes y un después dentro del mundo, a nivel nacional e internacional también, que el nombre de Guillermo Amor va ligado con el de Benidorm, porque ahora es muy normal que los grandes clubes se lleven a chavales de 12 años, ¿no? A decir, pues son esas nuevas promesas, vamos a ver si sirven. Pero lo que era raro, Arturo, era en el año 1980, cuando esos torneos que tanto nos gustan de Semana Santa, bueno, pues nuestro invitado estaba jugando un torneo y se fija en él uno de los grandes, por aquel entonces Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que todavía sigue así, y se ponen en contacto con sus padres, se ponen en contacto con él y les dice que le gusta y que se lo quieren llevar. Es así, ¿no? Más o menos el inicio de tu carrera futbolística. Sí, buenos días y gracias por la invitación. Al final hemos podido hacerlo, ¿no? Porque tenía pendiente el venir algún día y aquí estamos. Así fue, realmente vino todo por un torneo que se suele hacer, se hace todavía, de infantiles en Semana Santa. Y en aquel año participó el Barça, que vino junto al Hércules, Valencia y el equipo de aquí, el Benidorm. Tuve la ocasión de poder entrar en ese grupo de jugadores del Benidorm. Sí que es verdad que yo era más pequeño. Por aquel entonces no era muy habitual que se llevaran a un chaval tan joven. No, y entonces pues el Barça, pues me imagino que hizo unos informes, nos llamaron después para ir a pasar una semana por Barcelona, justamente ese mismo año, año 79, y entonces después de esa semana, que fue durilla, por temperaturas muy frías y por nivel, porque el nivel de los chicos allí era extraordinario. Y bueno, la idea era pues volver otra vez a Benidorm y ya está. Pero el último día sí que es verdad que le dijeron a mi familia, oye, ¿podemos hablar? Y es cuando le comunicaron a mi padre, en este caso, que viajó allí, que igual había intención de que yo me incorporara. Y justo a los meses, porque entré en enero del 80, ese mismo año, o sea que tuve que salir, vine aquí al colegio de las monjas, tuve que salir a mitad de curso, irme en enero allí a hacer la otra mitad de curso y lo que quedaba de temporada con el Alevín de primer año del Barcelona. Y claro, fíjate, el Alevín, el último año por aquel entonces de fútbol 8, es así, ¿no? Entonces Alevín era fútbol 11. Era fútbol 11 ya. Sí, fútbol 7 y fútbol 8, como es creo que aquí. Sí, ahora sí. Se hace estos últimos años, ya hace unos años, pero antiguamente no. Alevín, fútbol 11. Y déjame preguntar, porque claro, ahora, por ejemplo, cuando vienen a un equipo grande o no tan grande, yo qué sé, algún equipo de primera división a por un niño, a un equipo un niño que despunta en un equipo, pues se lo llevan, lo suelen meter en un colegio privado, hay asesoramiento psicológico, hay un montón de cosas que hace que el niño, pues la transición sea lo menos traumática posible, pero claro, estamos hablando de 1980, que a lo mejor era casi un trasplante, plom, de Benidorm a Barcelona, a la Masía, así. Sí. ¿Cómo fue? Pues fue una decisión que tuvimos que meditarla muy bien con la familia, porque era un paso importante, era salir de casa, siendo muy, muy jovencito. Y lo que pasa que reunía todos los condicionantes. A mí me gustaba mucho el fútbol, disfrutaba muchísimo, quería ser futbolista. Lo tenías claro desde siempre. Muchos quieren ser de pequeños médicos, yo quería ser futbolista. Y entonces me salió la oportunidad. Para mí, cada vez que salía un equipo de los grandes que venía por aquí, veía un chico que jugaba en las categorías inferiores de un club como el Barça o el Madrid, los admiraba mucho. Y salió la ocasión de poder ir, nos ofrecieron. Tuvimos que, como te digo, pensarlo un poquito y hablar, ver dónde iba a vivir en Barcelona, dónde me iba a quedar, si en la residencia La Masía o no. Y a partir de ahí pues se puso todo muy de cara, nos facilitaron todo. El club, la verdad es que el Barça tenía todos los medios, habidos y por haber. Nos pusieron a nuestra disposición todo, lo que es la escuela, lo que es la residencia. Había pues un director, la gente que vivía allí mismo, los encargados, los directivos, estuvieron muy pendientes. Pero es verdad lo que decís, entonces no había muchos chicos jóvenes que salían de casa.
Yo creo que fui de los primeros casos en el sentido de que la residencia de la Masía se hizo y se inauguró ese mismo año, porque yo llegué recién inaugurada la residencia de la Masía y se hizo para que pudieran fichar a algunos jugadores de fuera. Hasta entonces muchos eran de Barcelona y de Cataluña, de lo que es más la provincia, pero cuando se inauguró la residencia pues sí que fue un caso de decir, bueno, pues empezó a ir un chico de Benidorm, de Alicante, y luego ya pues se llegaron más valencianos, más andaluces, algún gallego, incluso llegó alguno de Ceuta, y entonces pues abrió la posibilidad. ¿Con quién compartiste aquellos primeros pasos en la Masía? Jugadores que tú acuerdes. A ver, yo era muy pequeñito, era el más pequeño de todos. Incluso no podía entrar a vivir en la Masía porque había una normativa que si no tenías como mínimo 14 o 15 años no podías. Yo tenía 12. Ajá. Entonces hicieron una reunión y al final pues aprobaron que podía estar. Si no, seguramente no me hubiera quedado. Hubiera vuelto a Benidorm. Wow. Y entonces era el pequeño y estaba pues jugadores en aquel momento empezaban a jugar o a aparecer en el primer equipo. Estaba Pedraza, Ángel Pedraza. Que falleció, luego vino Viñals, que también llegó a participar en el primer equipo, Fradera, un chico central de Santa Coloma, de Farnés, de catalán, que también jugó en el primer equipo, y otros que estaban ahí pues con posibilidades de filial, primer equipo, y luego todos ellos pues me ayudaron muchísimo porque fueron como mis hermanos mayores, ¿no? Me ayudaron en todo. Sí, se hace un vínculo muy especial, se hace como una familia, ¿no? Y siempre un poco al pequeño como que lo tienen más protegido un poquito y les ayuda también, porque hay que decir que es bastante duro, ¿no? Separarte de la familia, pero que luego merece la pena, ¿no? Porque estás disfrutando, aprovechando ese sueño, porque Arturo, no sé si la gente se acordará, pero entra con 12 años, pero es que con 14 años, en la inauguración del mini estadi, has dicho que era en el 82, entra en el campo. Es que el Ministadi es uno de esos campos que en aquel entonces se prepararon para el Mundial de España 82. El Ministadi era un sitio de entrenamiento muy especial y en la inauguración de ese Ministadi había otro astro increíble, don Diego Armando Maradona, y tú vas y les sustituyes. Bueno, fue la inauguración del estadio ese mismo día, ¿no? Entonces, la verdad es que también era muy pequeño, tenía, como bien decís, 14 años. Hizo un partido de primer equipo y filial, una mezcla de los dos equipos. Entonces, yo andaba por ahí por el Nou Camp, me acuerdo de los entrenamientos, estaba por allí, y el señor Uriol Tort, también un técnico de los importantes del Barça y que ha dado nombre a la residencia actual de futbolistas, me dijo, oye, súbete para el mini-estadio que no sé qué vamos a hacer, hay un acto, no sé qué, yo no tenía ni idea dónde iba. Entonces, yo sé que lo sabía. Subí para arriba, para el mini-estadio, y me dijo, oye, chavalín, ven aquí, me metió en el vestuario con ellos, yo estaba como medio de aquella manera, digo, ¿dónde me he metido? Oye, cámbiate. Me cambié y entonces pues nada, fui al banquillo, estuve en el banquillo y cuando no sé qué minuto era me dijeron, oye, pues mira, vas a salir un ratito, sustituí a Diego que tampoco lo esperaba. A Diego Armando Maradona, tampoco lo esperaba, jugué un ratito y luego me volvieron a cambiar porque yo era muy peque, ¿no? Y bueno, la sorpresa, la ilusión, la emoción, porque como os comentaba antes, Maradona para nosotros en aquella época junto con Schuster, pero sobre todo Maradona marcó una época y nos marcó a muchos de nosotros. Y también, ¿qué supone? ¿Te acuerdas de ese momento cuando haces tu debut en la Liga, en el Camp Nou? Fíjate, no sé si fueron circunstancias o qué, en todo un derbi, Barça-Español. Sí, wow. Sí. Fue el primer año de Cruyff cuando llega, él tuvo que hacer una renovación de plantilla, vino muchos fichajes, subieron algunos jugadores de la cantera, como fue mi caso. Empezamos ese mismo año, el primer año en Papendal, la pretemporada en Holanda, íbamos cada año a Holanda a hacer diferentes sitios, ese año fue en Papendal. Me acuerdo que jugamos un partido cada día, un partido diario para empezar a conocer el sistema y la forma de jugar. Y luego ya vino el Gamper, ese mismo año, y vino el campeonato de liga que empezó contra el Español, como bien dices, primera jornada, creo que ganamos 2-0 y salí sustituyendo a Eusebio y bien, ese fue el debut, digamos, en primera. Y luego 10 años, que se dice pronto, del año 88 al 98 fue cuando estuviste en el primer equipo. Y porque no me dejaron más. Y porque no te dejaron más, sí. Durante esos años, pues claro, el nombre de Benidorm va ligado a ese astro del fútbol que es Guillermo Amor. Es que entonces, yo recuerdo las transmisiones, pasa el de Benidorm, es que era la coletilla contigo siempre, en todas las transmisiones de radio y televisión. Es un poco como Benidorm, pues bueno, Benidorm se le conoce en ese aspecto, pero a nivel deportivo Benidorm no era, me van a perdonar todo, no era nada. Es cuando sale ese chaval que hace también un poco que, chavales,
desde abajo puedan decir, ostras, puedo llegar, simplemente por el hecho de que tengo que esforzarme, que siempre decimos que se ve el éxito, pero no se ve lo duro, el esfuerzo, el sacrificio que tienen todos esos chavales, que a nivel educativo es fundamental e importante. Y luego, como dices tú, no te dejan. Llega el momento, pues uno de los momentos bastante duros para ti, después de haber pasado pues por entrenadores, por el Dream Team, que sin duda alguna fue yo creo que la época más dorada que ha tenido el Barcelona, porque el Barcelona siempre ha sido un equipo de y si toca, ojalá, sí. No se ha visto nunca como ganador, ¿no? Pero el Dream Team le da ese subidón, esa manera de jugar de Cruyff, pero luego también está Van Gaal, y es cuando ya hace la vida de Guillermo Amor un cambio. Sí, bueno, a ver, ha sido una vida muy ligada al Barça. Yo prácticamente como desde los 12 años hasta los 30, 18 años estoy en el Barça, ¿no? Estoy 8 en las categorías inferiores. Y luego es cuando ya es filial, primer equipo, y como tú decías, las temporadas que hago hasta que a los 30 años, pues bueno, se habla, hay un cambio de plantilla, otros jugadores, y entonces tengo que salir, ¿no? Claro, yo en mi vida solo conocía el Barça, entonces el momento que tengo que salir del Barça y abandonar el Barça, para mí fue complicado, fue duro, porque no conocía otra cosa, porque era mi casa, porque mis movimientos de la noche a la mañana siempre habían sido los mismos, es mi club, el que yo quería, un club de sentimiento, sí. Y de sentir los colores, y la verdad es que lo que siempre... Entonces mi salida sí que fue durilla, por lo que había llevado, ¿no? Toda una vida. Al final, bueno, te rehaces, hay que seguir. Y como bien decía, nosotros marcamos una época y fue muy bonita porque vino una idea de juego, una filosofía de fútbol con Cruyff, cambió todo, y como muy bien dices también, el tema de la mentalidad, siempre que había sido un poco pesimista y que costaba mucho, ganar títulos en el Barcelona. Igual se ganaba una liga cada tantos años, ganar de manera continuada durante un tiempo costaba mucho, y nosotros lo conseguimos, ¿no? Los primeros años costó más, hasta que nos hicimos a la forma de jugar, se creó un ambiente magnífico, lo que es a nivel nuestro de vestuario, de equipo, del día a día, entrenamientos, lo pasábamos bomba, disfrutábamos cada día, íbamos a los entrenamientos a disfrutar muchísimo, y luego en la gente, en el ambiente, en el socio, en el aficionado, también. Pasamos muy bien, nos querían, había una relación, un contacto. Ahora yo creo que todo eso es un poco más frío, se ha perdido ese contacto. En nuestra época no, en nuestra época nosotros viajábamos con los aficionados en el avión, ibas a hoteles, a sitios, y salías y estabas con los aficionados. Había un contacto, había una cercanía, ¿no? con los aficionados. Déjame volver a aquel día mítico, aquel 20 de mayo del 92, Wembley contra la Sampdoria, y pasa esto. Atención, Koeman toca esto, Faraguero, pica, Koeman, ¡gol! Aquella camiseta naranja. Mira, se me ponen los pelos de punta. Amarilla. Bueno, era amarilla, porque en la tele se veía naranja. Amarilla. Sí. Amarilla. Y no se lleva una bufanda del Barça, ¿no? Escúchame, ¿cómo fue vivir eso? Porque aquí ya es cuando le disteis la vuelta al calcetín. Sí, bueno, como bien sabes, estuve fuera del grupo, porque en el partido anterior en casa contra el Benfica me sacaron una tarjeta y me impidió estar en el equipo y en convocatoria. Tampoco sé si hubiera jugado, pero bueno, me impidió estar en convocatoria. Entonces sí que es verdad que fue un fastidio el no poder haber vivido, ya no te digo incluso el jugar mucho, pero más que nada el haber vivido lo que es la concentración. El haber viajado con el equipo, el haber estado concentrado allí, el haber preparado el partido. Claro, todo eso no pudimos hacerlo. Tuvimos que viajar con la familia, con aficionados, en otro avión, en otro momento, ¿no? Y entonces ya me tocó ver el partido desde la grada, pues eso, animando al máximo, haciendo fuerza. Fue qué tensión, ¿no? Fue un patiment, fue un sufrimiento grande por lo que representaba. Yo creo que era nuestro momento. Barcelona nos hacía falta esa copa. La Copa de Europa, ahora la Champions, ¿no? Sí. No porque no la teníamos. Además, un año mágico el 92. Sí, wow. Sí, se juntaban muchas cosas. Sí. Recuerdo que el 92 se juntó el tema de las Olimpiadas, se juntó el tema de como sabes, la Champions, luego creo que ganamos también Liga, incluso bueno, fue el año que también me casé, o sea, se juntaron. Se juntó todo, ¿no? Casarnos porque fue el año iba todo tan rodado que lo decidimos. Era una fiesta continua. Y estuvimos, fue un año muy, yo creo que no se olvidará para mucha gente. Claro, tu salida del Barça, pero también juegas en el Villarreal. Ese Villarreal que en un momento determinado, pues bueno, como bien dices en una entrevista,
se acaba, porque por aquel entonces nos daba la posibilidad a los jugadores como ahora de poder jugar hasta los 36, 38 años. Antes a los 30 ya, digamos que... A los 29. A los 29, sí. Antes a pero los no lo 29 ya te sabías miraba, todavía. uy, que le falta poco para los 30. Que decías, bueno, otro cambio más, Sí. se acaba tu trayectoria a nivel profesional, pero pruebas o decides en un momento determinado entrenar. Sí. A ver, antes del paso por Villarreal, sabes que voy a Italia 2 Sí, años. vas a La Italia, Fiore. sí, a la Sí, Fiore. salgo a los 30, de los 30 a los 32 estoy en Florencia, en la Fiorentina, una experiencia única también. ¿no? Sí, muy recomendable, Sí. sobre todo por un fútbol muy fuerte, muy táctico, muy físico y que se aprende muchísimo. Y luego cuando termino allí es cuando me dicen la posibilidad de volver. Sí que es verdad que te lo piensas, porque a mí me dijo, habiendo jugado en el Barça, igual no quiero jugar en otro equipo de aquí, de Sí. la Liga Española. Se te pasa por la cabeza, ¿no? Pero luego valoré muchas cosas, me llamó el entrenador para que fuera. Villarreal está entre Barcelona y Benidorm. Sí. Y digo, ostras, estoy a mitad de camino justo, me va bien para subir y para bajar. Yo creo que había calidad de vida, porque nos quedamos a vivir en Benicàssim, un sitio también muy Muy cómodo. parecido también a Benidorm. Bueno, diferente de otra manera, ¿no? Sí. Y entonces dije, pues mira, pues vamos a estar un par de años ahí. Había un proyecto bueno de una familia que creo que está invirtiendo mucho en el Villarreal, que está haciendo un buen trabajo, sobre todo últimamente también con el fútbol base. Y entonces en una oportunidad empezaron a llegar buenos futbolistas, algunos argentinos, se hizo un esfuerzo a nivel económico para hacer, y creo que hicimos una buena campaña, ¿no? Y luego ya terminé de ahí con 34, marché fuera, pero estuve muy poquito tiempo, unos meses, y luego ya es cuando prácticamente, sin darme cuenta, dejó el fútbol. Sin darme cuenta, a los 35 años, coincide que termino en Escocia, en un equipo muy humilde, con que había elecciones en el Barcelona para la presidencia, me llamaron para ver Sí. si me Que te interesaba o si me interesaba, hacía sí. ilusión entrar en el fútbol base a trabajar, y casi fue muy Ese seguido, fue paso. ligado. Ujú. Es decir, o sea, no me enteré prácticamente de mi adiós al fútbol, por eso, porque entré otra vez a trabajar en mi club, en el Barça, entonces ya fue todo muy bonito. Y en ese periodo de tiempo también tenemos que hablar de Benidorm porque no sé si fue 2009-2010 cuando la ciudad, un poco para agradecerte todo lo que habías hecho a nivel deportivo y eso, decide poner tu nombre a la ciudad deportiva. Que estábamos hablando, que yo no sabía que se había hecho en 1968, pero bueno, que era antes la ciudad deportiva de Folletes o algo Sí. así, pero a partir de 2009-2010, no me acuerdo muy bien, 2010. pasa a llamarse Ciudad Deportiva Guillermo Amor. ¿Qué supone eso para ti? Pues un honor, siempre, un honor que te reconozcan en tu tierra y la gente que tú quieres, donde has nacido y donde tienes, pues has vivido momentos que todavía recuerdo hoy y que cada vez que vengo aquí los vuelvo a recordar, pues es muy bonito, sobre todo cuando has pues jugado al fútbol y has hecho tu carrera fuera de aquí, pues que haya un reconocimiento por tu gente, por tu pueblo, por todo eso siempre. Pero yo, aparte de eso, creo que siempre Benidorm ha tenido un comportamiento excelente conmigo en todo. Eso fue Sí, pues, bueno. muy bonito para mí, porque es una cosa que está ahí y que queda, pero aparte de eso ha tenido muchos más reconocimientos y yo he sentido cariño, o sea, de lo que es Benidorm siempre he sentido un cariño especial. Sí, porque además siempre que has podido te has escapado porque tienes la familia aquí, tienes amigos que todavía sigues teniendo. Y durante ese periodo de tiempo también nosotros tuvimos la oportunidad, Radio Sirena, el Grupo Megahercios, de ser partícipe, que se hacían esos torneos, ¿no? El torneo de fútbol playa Guillermo Amor durante muchos veranos, que se trajo también, pues bueno, en Con este los amigos, caso... acuérdate de Racha, que teníamos todos los veranos. Sí, Era un ratito especial, era un fin de semana agotador, pero muy Pero era muy divertido. divertido. Muy divertido. Muy divertido Y muy porque bonito. sí, porque además Sí. la gente disfrutaba. Sí. También tenemos, acuérdate que está los árbitros Munuera. Los Sí. hermanos Munuera. Los hermanos sí, Munuera sí. también formaban parte un poco de Estaba el padre, ¿no? Sí, estaba el padre y los hijos Y como... yo con Juanito y muchas migas comentábamos los partidos en directo, Ajá. era muy Claro, es divertido. que- En la playa y la gente se quedaba sorprendida. Sí. ¿Y estos quién son? ¿Y estos quién son? Sí, se Pues creaba ahora una tenemos- fiesta, ¿verdad? Un ambiente en Sí, playa. fueron muchos años que por eso también nosotros formábamos Sí. parte, ¿no? Digamos, de ese grupo de Guillermo Amor, de Racha, y era un torneo que se esperaba y que dabas la oportunidad también un poco de traer a figuras de renombre Sí.
del fútbol, ¿no? Sí, De- sí, de- había Era un poco ocasión. Guillermo Amor and Friends, ¿no? Exacto. Bueno, no, se traía un equipo, o sea, había un torneo en el que jugaban los diferentes equipos de Sí. amigos, de jóvenes que se Ujú. apuntaban al torneo, Sí, sí, sí. entonces lo disputaban, La fase final, digamos, era... competitivo porque había un nivel, porque además Sí. había algunos chavales jóvenes que jugaban Sí, muy sí, bien, sí. algunos acostumbrados a esta zona, jugaban muy bien el fútbol Ujú. playa, y luego intentábamos siempre con Miguel Ángel, con Miguel, traer algún equipo de, bueno, por ejemplo el Barça vino, hicimos un equipo que no era de fútbol playa el equipo. Eran exjugadores, como Sí. podía ser mi caso, pero jugaban en la playa. Del Valencia, quiero recordar que vinieron algún año también, y luego Sí. la selección española es la que más también. vino. Se hablaba con, bueno, con el grupo que llevaba todo aquello, que venía Amarele, que entonces era Correcto. el mejor jugador, venía Joaquín, que era el entrenador, Sí. el que había jugado en el Sporting de Gijón, y bueno, una serie de jugadores muy buenos, y el campeón del torneo pues hacíamos en el último momento el partidillo contra y entonces hasta me apuntaba, o sea, había ocasión, pues Sí, sí. jugaba un ratillo también y todo eso. Pero además era súper celebrado ese partido, separaba la playa de Levante, separaba, porque todavía circulaban algunos coches, Sí. separaba hasta el tráfico Sí, 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 y era muchísima gente disfrutando Había de ese gente. momento, sí, sí, era especial. La verdad es que tenemos poquito tiempo ya, pero 3 minutos. No queremos acabar porque tú has pasado todas las fases, ¿vale? En el mundo del deporte, has sido niño con un futuro que se ha cumplido, has sido jugador profesional reconocido a nivel nacional e internacional. Has, como bien dices tú muchas veces, tus pinitos de entrenador, pero también formas parte de ese grupo de padres que ha sufrido con su hijo porque, bueno, de los 3 hijos que tienes, uno me has dicho que se sigue dedicando al deporte. ¿Qué consejos darías tanto a esos chavales que tienen ganas, ¿no? que tienen posibilidades, quizás, que tienen oportunidades? ¿Qué consejos les darías a esos chavales? Pero también, ¿qué consejos les darías a esos padres? A ver, no soy tampoco nadie para dar consejos. Sí, pero has pasado Consejos. por las diferentes fases, Sí, digamos. consejos a nadie. A ver, aquí lo aconsejable sería, primero, depende de la edad que tengan los chicos. Ujú. Cuando son tan jóvenes, tan pequeños, lo que hablabas tú de fútbol 7, fútbol 8, son alevines, benjamines, todo esto se tienen que dedicar No están a formados. estudiar, a disfrutar con lo que hacen, a seguir aprendiendo, seguir mejorando y jugar al fútbol si es que les gusta y no pensar en nada más y a estar con la familia. Y las familias tienen que ser responsables, yo creo, de sus hijos y vivirlo, y esos momentos vivirlos que son muy bonitos como familia y como fútbol. Y luego el paso ya, fútbol, digamos, 11, campo grande con infantiles, pues bueno, ahí ya la cosa empieza a mejorar. Y luego depende como del nivel que vayas viendo en el chico, si va mejorando o es muy bueno o tiene maneras, pues las cosas van saliendo. Ujú. Y eso se va viendo. Y lo que hablábamos antes también de que al final lo que mueve es cómo se desarrolla y cómo juega el chico. Y lo que demuestra y el rendimiento que da en el terreno de juego. Y si él cada semana o cada entrenamiento demuestra que lo hace bien y que es el mejor, pues no te preocupes que en la grada, igual que lo vemos los padres, hay técnicos, hay observadores, hay un montón de gente de clubs que los va a ver y va a hacer un seguimiento. Y los va a ver 1 año, y si hace falta los va a ver 2 años, y los va a ver en diferentes categorías, y si el chico ven que tiene el nivel para ficharlo, pues entonces los clubs darán el paso, porque hoy el tema de scouting Sí. se trabaja mucho y todos los clubs tienen scouts por todos los sitios. Básicamente no forzar la máquina y que el Entonces, chico no, disfrute. Sí, que no haya obsesiones por... Ahora va todo El muy- chico o la chica. Sí, Sí, exacto. bueno, el fútbol femenino que Sí, también ahora mismo igual. está en auge y Sí. tenemos a nuestras jugadoras de la selección española que Ajá. ahora mismo están disputando el europeo y se están Sí, sí. saliendo. No, y el nivel del Barça, ¿no? Que tiene el nivel como- del Barça también, como sí. equipo femenino. Ujú. Pero sobre todo que no haya prisa, porque vivimos en un mundo ahora que queremos... ¿Lo queremos todo en el momento? Llegar rápido arriba, jugar al máximo nivel rápido y ganar mucho dinero. Y todo es un proceso. Y hay que quemar etapas, no ir tan rápido, llegar en el momento que tienes que llegar, a veces cuando estás preparado. Hay gente que sube igual tan rápido y tan joven que no está preparado. Y a lo mejor como no está preparado empieza a desaparecer, no juega tanto, empieza a jugar en otras categorías. Y entonces yo considero que hay que tener paciencia. Las familias son muy importantes, tener esa calma. Y el asesoramiento, lo que hablan ahora, tanta representación que hay, tantos agentes, esto, si el chico, pues como decíamos, es muy bueno y lo quieren equipos importantes y todo eso, pues a veces, depende de la edad, te pueden ayudar, te pueden echar una mano. Yo pienso que puede ser aconsejable, sobre todo cuando empiezan ya a firmar contratos laborales o contratos más profesionales, esto te pueden ayudar, a la familia le pueden servir.
pero tener mucha calma. Y tú vas viendo enseguida tu hijo o el jugador cómo va, si puede hacer algo. Y luego las categorías que también comentábamos antes, que de peques hay muchos buenos, pero a medida que van subiendo y van llegando a cadete y sobre todo juveniles, es ahí donde tú vas a ver si el chico va a tirar, si puede hacia arriba o puede caer en algún momento. Y luego los clubes grandes, es verdad que hay una competencia enorme. O sea, jugar ahora mismo en un juvenil del Barça, o en un Valencia, de un Madrid, tienes jugadores de un nivel muy muy bueno, y tú esa competencia como joven, como chaval joven, la tienes que saber llevar, porque es que si no la sabes llevar, el otro te come. O sea, si hay dos muy buenos por posición, al final tú eso no es una rivalidad, ¿no? Yo siempre digo que la rivalidad es con el otro equipo. Eso es una competencia que tiene que ser sana y que te tiene que hacer siempre mejor futbolista. Vamos con el último minuto y te voy a preguntar de la actualidad del Barça. ¿Cómo ves este Barça de Hansi Flick? Qué locura, ¿no?, de equipo. Sí, pues hombre, la verdad es que, mira, el deseo de que empiece como acabó, de que aguante... Que no es poco, ¿eh? No es poco, que aguante la temporada como la anterior, que opte a todo, que pelee por todo y que esté hasta último momento luchando por todas las competiciones. Es verdad que la Champions se escapó el año pasado por muy poquito. Yo creo que este año van a ir a por ella otra vez. Pero siempre desde el trabajo, el esfuerzo y la humildad. Y si el Barça consigue eso con el grupo de jóvenes que tiene, canteranos que sienten los colores, yo creo que el talento, siempre digo la misma frase, pero es verdad, yo creo que hay talento porque los jóvenes de casa tienen mucho talento y el resto también. Si hay un esfuerzo y un sacrificio, si a eso le sumas un sentimiento de club y un sentimiento de unos colores, esa mezcla es muy importante. Y creo que el Barça en estos momentos tiene eso, ¿no? Vamos a ver qué dice la temporada próxima. Pues don Guillermo Amor Martínez, muchísimas gracias por venir. Te agradecemos mucho que vengas. Gracias a vosotros. Se te quiere un montón en esta casa. Sí. Hemos compartido mucho tiempo, muy chulo, hace mucho tiempo, y es muy bueno verte otra vez aquí. Gracias a vosotros por todo y me siento, cada vez que vengo a Benidorm, espero que muy feliz. Muchísimas gracias. Pues hasta la próxima. Gracias. Nosotros seguimos aquí en casa, en medio.